La seguridad industrial. Para empezar, vamos a ver los fundamentos de esta. La seguridad industrial en el trabajo es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. Algunos de estos son el peligro, que es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipo o procesos o ambiente. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. La consecuencia es la consecuencia de los accidentes de trabajo a personas lesionadas, daños y a la propiedad. Esto significa costos económicos para la empresa, daños morales y el impacto en las familias, además como sanciones legales, entre otros efectos negativos. El incidente es un suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona no sufre lesiones corporales o en el que solo requieren cuidados de primeros auxilios. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador aún fuera del lugar y horas de trabajo, como por ejemplo una situación muy común que es cuando los trabajadores se trasladan de la empresa a su casa o de la casa a la empresa. La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, identificación y control de riesgos que se originan en el lugar de trabajo o realicen una relación con el que se puede poner en riesgo la salud de los trabajadores. La enfermedad ocupacional es contraída como resultado de la exposición a los factores de riesgo relacionados al trabajo. A diferencia de un accidente cuyas consecuencias son visibles, la enfermedad ocupacional es el resultado lento y progresivo. La prevención de accidentes es la combinación de políticas, estándares y procedimientos del trabajo que establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos de trabajo. Un ejemplo, volviendo a la enfermedad ocupacional, es por ejemplo cuando trabajas en una empresa que trata con químicos. La enfermedad va de manera progresiva y no se presenta de un instante al otro, sino que lleva un proceso de deterioro en tu cuerpo. Hay distintos tipos de accidentes. El accidente leve es cuando el colaborador estaba realizando un trabajo, por ejemplo, de carpintería, se golpea un dedo con el martillo, el doctor le da un analgésico y le indica que puede regresar a laborar al día siguiente. Un accidente incapacitante puede ser total temporal, por ejemplo, cuando un soldador no tiene su equipo de protección personal específico, le cae una chispa y se le empieza a prender el uniforme. El doctor determina un descanso y tratamiento médico de 15 días. La parcial permanente, el colaborador del área de taller mecánico no usaba la careta para protección para soldar y al sentir dolencias asiste al doctor y él mismo diagnostica ceguera parcial en ambos ojos. La total permanente, el colaborador realiza trabajos, por ejemplo, a 2.5 metros de altura sin arnés. Al realizar un movimiento brusco cae, fracturándose la cadera. El médico determina que necesita un cambio de puesto de trabajo. Y por último, el accidente mortal, como su nombre lo dice, es un ejemplo que un colaborador ingresa a un espacio confinado sin la evaluación preliminar de los gases en el área de trabajo. Sus compañeros lo encontraron tendido en el suelo. El doctor informó que murió por inhalación de monóxido de carbono. De acuerdo a las estadísticas de riesgos de trabajo registrados en el IMSS del 2008 al 2018, en promedio ocurren 527.802 riesgos de trabajo, distribuidos en accidentes de trabajo, accidentes en trayecto y enfermedades de trabajo, conforme a la gráfica que se muestra. Sí.
Si se desglosa esta información, se podría decir que en promedio ocurren 1.446 riesgos de trabajo por día en todo el territorio nacional. Y aquí viene pues la gráfica desglosada. Como resultado de los riesgos de trabajo, durante el mismo periodo han ocurrido en promedio 1.364 defunciones por año, conforme a la gráfica 3, distribuidos en accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades de trabajo. Conforme a la gráfica que está aquí al lado, se podría decir que entonces ocurren 4 defunciones por día como resultado de los riesgos de trabajo. Y con un 77% predominan los accidentes de trabajo, siguiendo por accidentes de trayecto y con un 1% enfermedades de trabajo. La distribución de las defunciones predomina también en azul con 1.019 los accidentes de trabajo, con el 24% accidentes en trayecto y con el 1% igualmente las enfermedades de trabajo. Tomando en cuenta únicamente las estadísticas del 2018 de riesgos de trabajo registrados en el IMSS, a continuación se muestra el top 9 de accidentabilidad en el trabajo por actividad económica, por ocupación, por acto inseguro y por riesgo físico. En primera se pone la industria de la transformación, que son por ejemplo los trabajadores en actividades elementales y de apoyo. Los actos inseguros más recurrentes son las fallas al asegurar o prevenir. Y los riesgos físicos son los métodos, materiales o procedimientos peligrosos. Seguido con comercios, que las ocupaciones más registradas son los operadores de máquina industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte. Actos inseguros que hacen pues son la falta de atención a la base de sustentación o sus alrededores, y riesgos físicos de efectos de los agentes. En tercer lugar se pone los servicios para empresas personales y el hogar. La ocupación sería de los comerciantes en ventas y agentes de ventas, por actos inseguros como la falla o acto inseguro de terceros, que son peligros públicos. En cuarto lugar está la industria de la construcción, que son los trabajadores auxiliares en actividades administrativas. Esto sucede por adoptar posiciones o actitudes peligrosas. Tiene peligros por colocación. Después los transportes y comunicaciones, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, por comportamiento inapropiado en el trabajo. Servicios sociales y comunales de los trabajadores en servicios personales y de vigilancia, sin actos inseguros y sin riesgo físico. Las industrias extractivas, que son funcionarios directos y jefes por no usar el equipo de protección disponible. Por último, la industria eléctrica y captación y suministro de agua potable, porque son los trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca, por el uso inapropiado del equipo. Y por último, de mi parte, el factor humano es una pieza muy importante en la cultura de la seguridad e higiene. Esto por tener un fuerte apoyo por parte de la dirección. En este sentido, esta tiene que liderar las acciones dirigidas a reafirmar su compromiso, hacer partícipe a toda la organización para que cada persona de forma individual tome conciencia de los riesgos y sea responsable de su seguridad y la de los demás. Deben fomentar el trabajo en equipo para hacer realidad el crecimiento organizacional, y de este modo el cambio de la cultura de seguridad se inicia desde la dirección y se hace extensa a toda la organización con la finalidad que la suma de todas las personas que forman parte de ella trabaje para conseguir el mismo objetivo. En este sentido, la constancia, el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo serán los motores para hacer crecer la cultura de seguridad para que la empresa anhela.
Mi nombre es Diego Eduardo Castillo García y les voy a hablar de maquinaria y equipo. La norma 004 STPS de 1999 habla de los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipos que se utilicen en los centros de trabajo. ¿Qué es un sistema de protección? Son los elementos que cubren a la maquinaria y el equipo para evitar el acceso al punto de operación y evitar un riesgo al trabajador. ¿Qué es un dispositivo de seguridad? Son los elementos que se deben instalar para impedir el desarrollo de una fase peligrosa en cuanto se detecta dentro de la zona de riesgo de la maquinaria y equipo la presencia de un trabajador o parte de su cuerpo. Maquinaria y equipo, riesgo potencial. Son conjuntos de mecanismos y elementos combinados destinados a recibir una forma de energía para transformarla a una función determinada. Es la probabilidad de que la maquinaria y equipo causen lesiones a los trabajadores. Las obligaciones que tiene el patrón es el estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y el equipo, programa específico de seguridad e higiene para la operación y el mantenimiento de la maquinaria y equipo, capacitar al personal en la operación segura de la maquinaria y equipo y sus herramientas, manual de primeros auxilios, dotar a los trabajadores de equipo de protección personal adecuado y suficiente. Las instalaciones por vapor, hidráulica, gas y eléctrica. La norma 020 STPS del 2002 habla de los recipientes sujetos a presión y calderas, funcionamiento de condiciones de seguridad, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. Riesgo eléctrico. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar desde lesiones físicas secundarias, golpes, caídas, etc., hasta la muerte por fibrilación. Requerimientos administrativos. Contar con el diagrama unifilar de la empresa. Contar con el análisis de los riesgos potenciales para actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Contar con procedimientos de seguridad. Este es un ejemplo de una instalación hidráulica. Para este tipo de instalaciones, aunque no tengan un alto nivel de riesgo como las eléctricas, se tienen que considerar los siguientes factores de riesgo. Contar con la herramienta y material necesario para la ejecución. Asegurarse que las conexiones y tuberías que se van a colocar sean totalmente nuevas. Contar con los soportes necesarios debidamente suministrados y preparados. Instalaciones de válvulas de control en sistemas de vapor. Después de seleccionar las válvulas de control para sistemas de vapor y antes de iniciar la instalación, hay que asegurar que el tamaño, rango de presión, materiales y conexiones de los extremos sean todos adecuados para las condiciones en que se espera que opere la válvula. Las tuberías, agua arriba y agua abajo de la válvula de control deben estar limpias y sin obstrucciones. El funcionamiento correcto de una válvula se ve perjudicado si la línea está sujeta a esfuerzos de torsión. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales. Una correcta manipulación y almacenamiento de los materiales, tanto materias primas como productos terminados, garantiza a las empresas ventajas competitivas en esta nueva etapa de la economía mundial, ya que al tener el mínimo de daños en los materiales y al contar con unos trabajadores sanos que conocen y aplican técnicas seguras de manejo de materiales, la empresa puede proveer el nivel deseado de servicios a un cliente a un costo razonable. El manejo inseguro de los materiales es causa frecuente de heridas, fracturas, luxaciones, dolores de espalda, que muchas veces limitan seriamente al trabajador para que siga desempeñando su oficio o para realizar con seguridad cualquier otra actividad. Definición básica: factor de riesgo. Están constituidos por cualquier objeto, instrumento, máquina, instalación ambiental, acción humana que encierra una capacidad potencial de producir lesiones, daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. Almacén. Área donde se despachan y reciben materiales. Pueden ser bodegas o patios de almacenamiento. Apilar. Significa colocar ordenadamente un objeto sobre otro. Arrumar. Distribuir la carga en grupos o montones organizados. Estiva. Bandeja, tablero o paleta generalmente construida con tablones de madera que se utiliza para apilar o arrumar materiales y facilitar su transporte.
Bodega, lugar donde se almacenan o se guardan ordenadamente los materiales. Manipular, mover, trasladar, transportar o empacar mercancías con las manos o con ayuda mecánica. Embalaje, empaque o cubierta que protege una mercancía o material. Manejo seguro de materiales. Entre las causas más frecuentes de accidentes en el manejo de manual de materiales se encuentran desconocer el método para levantar o descargar objetos en forma apropiada, levantar o transportar objetos demasiado pesados, recorrer distancias muy largas transportando materiales, sujetar incorrectamente o tomar objetos de forma inadecuada, apilar o retirar materiales de manera incorrecta, no usar los elementos de protección personal como zapatos de seguridad, etc. Prevención y control de incendios. Tipos de fuego. Fuego tipo A. Descripción: fuego de materias sólidas que se arden produciendo cenizas y rescoldos. Dejan brasa y se conocen como fuegos secos. Ejemplo: materiales, madera, cartón, tejidos naturales. Fuego tipo B. Fuego de combustibles líquidos o sólidos que arden en estado líquido, licuables por el calor y no dejan residuos, se conocen como fuegos grasosos, como la cera, el alquitrán, grasa, alcohol, disolventes, pinturas, gasolina, aceites, etc. Fuego tipo C. Fuego de combustible gaseoso que queman muy rápidamente, materiales butano, propano, metano. Fuego tipo D. Fuego de productos químicos o metales combustibles, como el aluminio pulverizado, titanio, magnesio, sodio, etc. Prevención y control de incendios. Es necesario tener presente para una eficaz prevención de incendios, poder identificar los posibles focos de incendios, qué o quiénes pueden generar estos incendios o explosiones, materiales o actividades. Investigar y seleccionar los métodos de prevención más adecuados que puedan implementar en la empresa o en la industria. Realizar capacitaciones continuas del personal para que puedan actuar prontamente frente a un incendio y también puedan evitar una explosión. Desarrollar un conocimiento del uso, ya sea de mangueras, extintores u otros implementos. Una constante revisión, mantención de mangueras, extintores, redes húmedas o secas, etc. Estadísticas y causas de incendio. Principales causas de incendios en empresas. Incendios eléctricos 19%, fricción 14%, chispas mecánicas 12%, cigarrillos y fósforos 8%, líquidos inflamables 7%, falta de orden y aseo 7%, llamas abiertas 5%, corte y soldadura 4%, superficies calientes 3%. Incendios eléctricos. Cables en mal estado que generan cortocircuitos por tener un sobrecalentamiento en cables que se encuentran con un exceso de uso o tener muchas conexiones conectadas en un solo enchufe sin regulador de energía. Chispas mecánicas. Las chispas son generadas por metales que se calientan por la fricción cuando dos objetos son golpeados con material ferroso o por un descuido o falta de importancia por el cuidado de la maquinaria. Cigarrillos y fósforos. Este tipo de causas de los incendios son de las más comunes, por la falta de importancia o no tener el cuidado que se debe de dar. Dentro de la planta no es correcto fumar, ya que algún roce con productos puede generar chispas. Líquidos inflamables. La mayoría de estos líquidos corren el riesgo de provocar un incendio por almacenarlos en lugares incorrectos, como en recipientes que no se encuentren bien tapados o por la falta de importancia. Falta de orden y aseo. Cuando no se tiene la correcta limpieza en todas las áreas de trabajo, se puede acumular desperdicios industriales y basura que genera gases o contaminantes que pueden provocar un incendio. Llamas abiertas. Algunas de las máquinas que se utilizan en la industria desprenden color, como los quemadores portátiles, que por no tener el mantenimiento que corresponde incorrectamente puede producir. La mayoría de este tipo de causas de incendios son provocados por las mínimas partículas de chispas que se generan después de realizar procesos de soldadura y no por los arcos eléctricos que pasan superficies calientes. Cuando una máquina no tiene un mantenimiento o cuidado necesario, puede provocar que éste genere temperaturas muy altas en los tubos calderas, esté en una temperatura muy alta y puede producir un incendio. Mi nombre es Celia del Pilar Pérez Díaz. Yo les voy a hablar sobre la teoría del fuego. Está dividida por el triángulo del fuego, que está compuesta por el calor, el comburente y el combustible. Y el tetraedro del fuego está conformado por el comburente, el calor, el combustible y la reacción en cadena. A continuación,
les hablaré sobre la definición de cada uno de estos. El combustible es la materia que se quema, es decir, que se oxida, transformándose en otras sustancias, por ejemplo, la madera, el papel, el alcohol o el butano. El comburente es lo que reacciona, es decir, que oxida. Con el combustible generando la combustión, normalmente será el oxígeno presente en el aire. El calor es el elemento del triángulo del fuego que tiene dos componentes, que es la temperatura del combustible y la energía mínima de ignición. Y la reacción en cadena, que se refiere a la cantidad de calor desprendida, que es elevada, el material combustible seguirá descomponiéndose. Desprenderá más vapores que se combinarán con el oxígeno y se inflamarán y el fuego pues aumentará. A continuación les presentaré un video sobre la explicación del tetraedro del fuego. El tetraedro del fuego es una teoría moderna de la combustión que se representa con una figura geométrica de 4 caras iguales, en la cual 3 de ellas están unidas en un mismo punto, y la cuarta cara que es la base de la figura. Por tal motivo, el fuego se define como el proceso de combustión suficientemente intenso para emitir calor y luz. La combustión es una reacción química de oxidación en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de puntos en forma de calor y luz, manifestándose visualmente gracias al fuego, la radiación, la energía, la luminosidad, entre otros. Por eso, en toda combustión existen unos elementos fundamentales que son el combustible, que es un material inflamable susceptible de producir fuego. Existen diversos tipos de combustibles, que pueden estar en estado sólido, líquido y gaseoso. El oxígeno es el comburente que oxida el combustible. En el aire tenemos un 21% de oxígeno, suficiente para mantener una combustión libre, ya que el valor mínimo para que ésta pueda existir es de 16%. La fuente de calor es la fuente que necesitamos para que el combustible se active. Las fuentes pueden ser fricciones, arcos o campos eléctricos, reacciones químicas, entre otros. Ahora bien, ¿cómo se puede mantener ese fuego generado? Por medio de la reacción en cadena, que es el proceso que permite la continuidad y propagación del fuego, desprendiendo calor que es transmitido al combustible, realimentándolo y continuando la combustión, siempre que se mantenga el aporte de combustible y comburente. Al retirar uno o más de los 3 elementos, la estructura quedará incompleta, porque se interrumpió la reacción en cadena, y por ende el resultado será su extinción. Como lo vimos en el video, la reacción en cadena pues es la que hace que se propague el fuego. Y pues cuando esto sucede es necesario tener a la mano un extintor para poder detenerlo. Los tipos de fuego son la clase A, que son los sólidos, que son las maderas, tejidos, papel o plástico, entre otros. Y para esta clase de fuego se utilizan extintores de clase A, ABC o AB, que pues lo ideal es que la sustancia sea el agua. En la clase B, que son los líquidos como pinturas, grasas, disolventes, naftas, entre otros. Y pues se usan extintores de clase BC, ABC, AFF, que es la espuma. En la clase C, que son los gases, son gases inflamables tales como el gas de ciudad, el butano, acetileno, metano o propano, y se utilizan extintores de polvo químico y de CO2, que es el dióxido de carbono. La clase D, que son metales inflamables y para este se utilizan extintores de polvo clase D. Y pues algunos ejemplos de metales pues puede ser el sodio, el magnesio o el potasio. En esta tabla vemos más explicado sobre cuáles son los materiales en cada clase de fuego. En el A hace referencia a madera, papel, cartón, tela o plástico, etc. En el clase de fuego B, que son pinturas, gasolina o petróleo. En el C son equipos o instalaciones eléctricas.
En el D es el sodio, potasio, magnesio, aluminio o titanio. Y en la fuego de clase K, pues son grasas y aceites de cocina. Las instalaciones contra incendios. Son instalaciones de protección de una elevada importancia en aquellos edificios o locales comerciales frecuentados por gran número de personas, que son los extintores portátiles. Pueden ser de polvo o de CO2 para fuegos eléctricos. Su uso es recomendable para neutralizar el incendio en sus inicios. Es recomendado para los fuegos pequeños y pues no son recomendados para un fuego que se ha extendido. La boca de incendio equipada es una instalación semifija de extinción de incendios que tiene las siguientes características. Utiliza agua y es conectada a una red de abastecimiento de agua que garantiza el suministro. Otra puede ser utilizada en la extinción de un fuego cuando en su envergadura así se estime y o los extintores se hayan agotado. Es eficaz para luchar contra el fuego en un arco delimitado para la longitud de la manguera y el alcance del agua que arroja. Los hidratantes extintores, que son fuentes de suministro de agua contra incendios para uso exclusivo de bomberos o personal entrenado. Y pues en él se conectan mangueras para facilitar la extinción de incendios o la de suministrar agua a los vehículos contra incendio. Las instalaciones automáticas de extinción son un conjunto de equipos capaces de actuar contra el fuego sin la intervención de medios humanos. Los sistemas de detección, que son sensores que captan o revelan la presencia del fuego. La central de alarma pues procesa las señales recibidas de los equipos detectores y actúan en función de parámetros programados. En él se activa la señal de la alarma acústica o luminosa, activa el mecanismo de disparo de los equipos y se conecta con otros sistemas. El depósito de almacenamiento del agente extintor. Dependiendo del tipo de agente extintor, estos recipientes pueden ser de diversas formas y características. Y la columna seca, que se pueden encontrar en edificios de gran altura y es de uso exclusivo del servicio de extinción de incendios. Está formada por una conducción normalmente vacía que, partiendo de la fachada del edificio, discurre generalmente por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en pisos y de toma de alimentación en la fachada para conexión de los servicios de servicio de extinción de incendios. Aquí están unas imágenes de los tipos de extintores. En el primero vemos un carrito con un extintor. En el segundo pues es la manguera, que lo vemos en lugares como centros comerciales o también pues en hoteles o restaurantes. El tercero pues es el que va ligado al piso y pues aquí se conectan las mangueras y pues este pues es más usado en Estados Unidos. El tercero pues vemos que se activa automáticamente cuando tiene la presencia de humo. Y en el tercero pues está anclado a la pared y pues también se conectan mangueras, que lo podemos encontrar también en las fábricas. Las sustancias extintoras pues es el agua que extingue el fuego por enfriamiento y puede ser empleada en forma de chorro o finalmente pulverizada, que pues también se emplea en fuegos de clase A y fuegos de clase B. El anhídrido carbónico o nieve carbónica o el CO2, que es el dióxido de carbono, que es un gas inherente, por lo que se utiliza como elemento de sofocación de fuegos. Y pues es para líquidos inflamables y en fuegos eléctricos. El polvo seco pues actúa por sofocación y paralización de la reacción en cadena y es utilizado para fuegos de clase B y fuegos de clase C. La espuma química es una espuma que tiene el inconveniente de atacar los metales, ser conductora de la electricidad y disolverse en los alcoholes, por lo que no se usa en la actualidad.
Los sustitutos de halones, que es la extinción de fuegos para paralizadores de la reacción en cadena y son utilizados en fuego de clase A y fuegos de clase B, más recomendable para fuegos pequeños. La clasificación y tipos de extintores. Los extintores de agua, que son ideales para apagar los fuegos de clase A y clase B, y no deben usarse nunca en presencia de corriente eléctrica. El agua y el espuma, que pues el espuma elimina el oxígeno y son recomendados solamente usarse en los tipos de clase A. El químico seco, que es un extintor que elimina la reacción química de un incendio y es utilizado en todos los extintores de incendios debido a su versatilidad a través de múltiples clases. Funciona para las clases de tipo A, B y C, que son los polivalentes, y los incendios de clase B y C, que son los ordinarios. El dióxido de carbono, que sustituye al oxígeno en el fuego y es recomendado para incendios de clase B y C. El químico seco operado por cartucho, que crea una barrera entre el oxígeno y el combustible y es recomendado para incendios de clase A, B y C. Y el polvo seco, el polvo separa el combustible del oxígeno o elimina el calor, pero este extintor solo se utiliza para combatir incendios de metal. Es recomendado para incendios de clase D. El químico húmedo. Estos tipos de extintores eliminan el calor y crean una barrera entre el oxígeno y el combustible para que no se pueda volver a encender el incendio y es recomendado para los fuegos de clase K. Aquí está una tablita de los tipos de extintores que se pueden usar y en los tipos de fuego. Aquí vemos la etiqueta que debe de traer el extintor para poder saber si es para ese tipo de fuego o si no lo es. Y aquí en la segunda imagen vemos la distancia en la que debe ser colocado el extintor, que es aproximadamente de 1,5 metros del suelo. Y en la tercera imagen es un extintor del tipo de fuego de clase K, que estos son los fuegos que se originan en un hogar. Ahora les voy a hablar sobre los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Son los cuidados o ayuda inmediata temporal y necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un accidente, una enfermedad o agudización de esta hasta la llegada de un médico para el traslado al hospital tratando de mejorar o mantener las condiciones en que se encuentra. Los objetivos de los primeros auxilios son conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la estabilización de signos vitales y asegurar el traslado o atención especializada. Para proporcionar los primeros auxilios se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Comportarse con tranquilidad y serenidad. O sea, no vas a estar ahí todo histérico porque pues debes de mantener la calma en estas situaciones. Colocar al paciente en posición cómoda. No levantar a la persona sin que le hayan aplicado los primeros auxilios. O sea, tampoco vas a llegar con una persona y sin saber, tú sin tener conocimiento, le mueves y puedes perjudicar su situación de salud. No se le debe poner alcohol a la persona en ninguna parte del cuerpo. No se deben dar líquidos. Siempre se tendrá que dar prioridad a las lesiones que pongan en peligro a la vida, como las siguientes: una hemorragia, un paro cardíaco respiratorio, un estado de shock, intoxicaciones, quemaduras y pues otras lesiones. Aquí vemos una imagen de cómo actúa una persona y cómo no debes de actuar. En la primera imagen vemos que protege el lugar de los hechos. Ahí está con el extintor tratando de apagar el fuego. Alertar a los servicios de emergencia, pues debes de llamar a una ambulancia. Mantener la calma y evitar las aglomeraciones. Hay que
tratar de que cuando ocurra un accidente, dejar que la persona lesionada tenga un espacio de respiración, porque a veces se acumula la gente con tal de saber qué está pasando y pues si pueden ayudar. Dice, no muevas al accidentado sin antes de haber valorado su estado de salud. Pues no debes de mover a la persona que ha sufrido una caída, un desmayo, o sea, debes de esperar hasta que llegue el personal de emergencia para que ellos tengan las medidas necesarias para que la persona pueda estar bien. No trates de darle de comer o beber. Hay veces en que dicen, tráele agua para ver si reacciona. O sea, no lo debemos de hacer. Dice, no abandones al herido hasta que llegue la ambulancia. Pues hay que esperarnos, si somos personas desconocidas, hay que esperarnos hasta que llegue el servicio médico y pues le dé la atención deseada.